Mujeres, el podcast del INAM. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica. Hola, en este video episodio del INAMO Mujeres vamos a hablar la carga invisible, trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Por favor, quédate con nosotras. Mi nombre es Mayra Brown Vargas y vamos a compartir realmente un tema que nos trasciende y nos traspasa a todas. Cuidar, limpiar, alimentar, sostener. El trabajo doméstico y de cuidados sostiene la vida, pero rara vez se ve, se valora. En este episodio hablaremos sobre la sobrecarga que enfrentan en su gran mayoría las mujeres y la urgencia que tenemos como sociedad de reconocer y redistribuir estas tareas. Para esto nos acompaña la experta Katia Brenes Herrera. Katia es encargada del tema de cuidados y corresponsabilidad del INAM. Bienvenida, Katia. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias por la invitación para hablar de un tema que, como ya dijiste, es trascendental en la vida de todas las personas, de la sociedad y, por supuesto, un tema que está en los hombros de las mujeres y del que debemos hablar y del que debemos visibilizar y redistribuir, como bien lo apuntabas. Arranquemos por ahí. ¿Por qué recae mayoritariamente en las mujeres, Katia? Bueno, es una carga que históricamente ha estado en los hombros de las mujeres y tiene que ver con lo que llamamos la división sexual del trabajo, ¿verdad? Esos roles asignados históricamente a las mujeres, donde se nos dice que somos naturalmente mejores para cuidar, para atender, para todo ese tipo de labores. Y a los hombres se les dan unos roles más de fuerza, más de asignación del tema de investigación, más relacionado con la inteligencia. Entonces, desde ahí viene esa asignación de roles que nos dice además que somos mejores para ciertas profesiones y no para otras, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con nuestra vida cotidiana y con esa recarga en las labores del trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, y las labores de cuidado, ¿verdad? Que son históricamente asignadas a las mujeres y que hemos dedicado y seguimos dedicando muchísimo de nuestro tiempo, ¿verdad? Casi, según la última encuesta nacional de uso del tiempo, más de 36 horas a la semana utilizamos las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Más de 36 horas con trabajo, sin trabajo remunerado. Esas 36 horas son únicamente del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado, ¿verdad? Eso a la par de quienes también hacen trabajo remunerado, ¿verdad? Eso se suma lo que se llama el trabajo global, ¿verdad? Esa carga global de trabajo se aumenta, ¿verdad? Y a veces las mujeres tenemos hasta 2 y 3 horarios más de trabajo asignado, ¿verdad? Porque cumplimos con un horario laboral remunerado y llegamos a nuestra casa a cumplir otras tareas, ¿verdad? Porque vamos a ver, ¿qué son los cuidados? Empecemos por ahí. Empecemos por definir qué son los cuidados y esas labores de trabajo doméstico. Y son, como bien lo apuntabas al principio, son todas esas tareas que le dan sostenimiento a la vida cotidiana de las personas y de la sociedad, que alguien tiene que hacerlas sí o sí y que además se deben realizar todos los días. Sí. Todos los días se realizan estas tareas porque es parte de lo que sostiene la sociedad. Entonces, esa asignación, ¿verdad?, que las mujeres debemos hacer, pues nos recarga, no solamente el trabajo, ¿verdad?, cotidiano, sino que también genera una brecha con respecto a nuestros pares hombres que dedican muchísimo menos tiempo a esa asignación de labores no remuneradas. Y precisamente ahí, como lo dijiste muy bien, salimos a las 4 de nuestro trabajo, hay que ir a cocinar, hay que ir a limpiar, los niños y las niñas tienen tareas. Así es. Hay que alistar todos los útiles. Es una carga grandísima diaria, constante. Claro, y sumémosle a eso, por ejemplo, cuando tenemos en nuestras familias la asignación de cuidar a personas con algún grado de dependencia o dependencia absoluta. Entonces, también eso se le recarga muchísimo a las mujeres. Recordemos que también hay muchas mujeres que históricamente han dedicado su vida solamente al trabajo no remunerado, del trabajo doméstico y de los cuidados, ¿verdad? Entonces, eso también hay que ponerle atención y crea una expectativa a nivel de política pública, porque en su mayoría son mujeres que llegan a la vida adulta mayor sin ningún sistema de previsión social, ¿verdad? Claro. Porque han cuidado toda su vida, se han dedicado a otras personas, ¿verdad?, en esa asignación histórica. Entonces, hay como varias aristas dentro del tema de los cuidados, no solamente la recarga, ¿verdad?, cuando tenemos un trabajo remunerado, sino también cómo eso afecta las posibilidades de las mujeres para desarrollarse en otros campos, para incursionar en la vida académica, para tener trabajos mejores, porque cuando estás en un trabajo remunerado,
A veces tenés que salir corriendo, ¿verdad? Porque Sí, tenés que llevar a los hijos a las citas, porque tenés que llevarlos a reuniones, que salieron etcétera. temprano del... Exactamente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso no te permite crecer muchas veces en el trabajo porque no te da la opción de tener tal vez un trabajo con mayores responsabilidades, optar a mayor formación, a Ujú. pasantías, a cursos, etcétera, porque tenés que atender las labores de Claro, porque cuidado tenés el tiempo, pero es que... totalmente limitado, ¿verdad? Y Exactamente. eso también acarrea una afectación en la vida de las mujeres, ¿verdad? En su vida personal, en lo que llamamos el autocuidado, ¿verdad? Porque estás totalmente dedicada a cuidar, estás totalmente dedicada al trabajo remunerado y al trabajo doméstico y descuidas esa parte tan importante de las personas que es el autocuidado. Sí, ahí te me adelantaste precisamente a lo que te iba a consultar de cómo afecta a nivel personal, ¿verdad, Katia? Vos con tantos años de experiencia, ¿cómo podríamos decir que son algunos ejemplos muy palpables, ¿verdad?, de esta distribución tan injusta de los cuidados del trabajo no Sí, remunerado. es una afectación en todos los niveles de la vida de las mujeres, porque, por ejemplo, para participar en actividades públicas, no sé, si una mujer quiere participar en la Asociación de Desarrollo de la Ujú. Comunidad, si quiere participar en el Comité de Padres y Madres de Familia, también tiene que disponer de tiempo. Pero no Sí. necesariamente hay tiempo para hacerlo porque tenés que estar atendiendo a otras personas, tenés que estar atendiendo las labores de la casa. Entonces, hay una afectación directa en el desarrollo personal, ¿verdad? Porque eso también te limita, por ejemplo, a la Ujú. educación, acceder a horarios académicos también, ¿verdad? Al espacio laboral, como ya lo decíamos antes, pero hay una afectación absoluta en el desarrollo y la autonomía de las mujeres, ¿verdad? Porque vamos a ver, cuando no estás permanentemente o no tenés la posibilidad de atender Ujú. la demanda de cuidados de una forma adecuada que te permita, ¿verdad? Ejercer otras labores, ¿verdad? Ampliamente, pues eso te lleva a tomar medidas extremas. Por ejemplo, en el mundo laboral remunerado, ¿qué pasa? Muchas mujeres tienen que renunciar a sus trabajos, Ujú. someterse al trabajo informal o a horarios con salarios malísimos, ¿verdad? Porque es recibir algo, pero también te da la posibilidad de atender las labores de cuidado. Entonces, hay una exigencia mayor para las mujeres y eso nos obliga definitivamente no solamente a visibilizar un trabajo que ha sido Ujú. invisible, como ya lo dijiste al principio, sino también que es no remunerado, o sea, no hay ninguna remuneración para esas mujeres y además yo siempre digo, es el trabajo más injusto y más calificado, porque las mujeres que Sí, están en el trabajo no remunerado del hogar siempre están siendo calificadas y vistas, ¿verdad? sí, Porque tenés que tener la casa limpia, tenés que tener la ropa limpia, tenés porque que solo tener estás en la todo. casa. Exactamente. Y Ujú. hay también una cuestión cultural, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros en muchos talleres o en actividades, cuando a las mujeres se les pregunta, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Ujú. Entonces la señora dice, no, yo no hago nada, yo estoy en Nada. mi casa. Ujú. Entonces, como usted está en su casa, ajá, pero ¿usted qué hace? No, y yo no trabajo, yo estoy en mi casa. Pero cuando escudriñas, ¿verdad? Y la cuestionas y le dices, bueno, dígame usted qué hace en su casa desde que usted se levanta. Exacto. Entonces ya te empieza a decir, mira, bueno, yo me levanto, voy, hago el desayuno, empiezo a poner la lavadora, todo exactamente. Entonces empezás a crear esa conciencia Exacto. para empezar de reconocer que es un trabajo. Sí. El reconocimiento de que esas labores que haces cotidianamente, que sostienen la vida, es un trabajo, es lo principal que tenemos que hacer. No solamente en la vida cotidiana para visibilizarlo y reconocerlo, sino también desde la política pública. Claro, y como mujer reconocer que hago un trabajo. Por supuesto. Sí, porque ¿verdad? Te escucho y me vienen una cantidad de ejemplos de mujeres que dicen nada, y una como que nada, ¿verdad? O sea, es un Sí. montón de cosas. A mí me gustaría ahí, Katia, que yo sé que de fijo conoces ese dato, que desde la institucionalidad se ha trabajado incluso en decir un aproximado de cuánto se tendría que pagar, porque hacen desde labores de jardinería hasta labores de cocinera, Ujú. hasta labores de limpieza. O sea que si realmente esto tuviera un salario, sería un salario bastante alto, porque son muchas funciones incluso. Sí, una de las mayores, digamos que uno de los mayores retos en el tema de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado es esa valorización de ese trabajo, ¿verdad? Ujú. Una de las cosas que se ha hecho en la gran economía, ¿verdad? Porque si te pones a ver las cifras de las economías de los países, es un rubro que no está contabilizado. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que a nivel regional, si se contabilizara en el Producto Interno Bruto el trabajo de cuidados,
y el trabajo no remunerado del hogar sería alrededor de un 27% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una cifra muy alta. Muy alta. Ahora, si nos ponemos, por ejemplo, a contabilizar cuál sería, ¿verdad?, el salario o cuánto tendrías que pagarle a una persona que se dedica a esto, es una discusión muy interesante porque, por ejemplo, ahorita que estamos con la Política Nacional de Cuidados y que se ha generado política pública en el tema de los cuidados, ¿verdad? Entonces, tenemos que perfilar, ¿verdad?, las labores que hace una persona que cuida, ¿verdad?, con las labores que hace una persona que se dedica al trabajo doméstico remunerado. Son hasta dos grandes áreas. Entonces, son dos áreas diferentes, ¿verdad? Pero eso nos obliga también a desglosar las actividades que se realizan y a monetizarlas. Entonces, si vos juntaras esas dos actividades en una sola persona, por supuesto que el valor sería bastante alto, ¿verdad? Y estamos hablando, no sé cuántas familias podrían pagar, ¿verdad?, esas cifras. Y volvemos al punto de inicio, son labores que se tienen que hacer sí o sí y que generan además cadenas de valor y que sostienen la vida cotidiana. Todas las personas tenemos que hacer arreglos de cuidados en nuestra vida, para que estemos aquí sentadas, para que las personas puedan salir a trabajar, para que estén en la oficina, para que hagan su vida cotidiana. Hemos tenido que hacer arreglos en el tema de los cuidados y hemos tenido que solventar el tema de cómo se resuelve el tema del trabajo no remunerado de la casa, ¿verdad? Por eso es tan importante no solamente visibilizarlo, sino también concientizar de que es una labor que se debe hacer, pero, ¿verdad?, ahí es donde empezamos a hablar de corresponsabilidad, no solamente en las familias, sino en política pública, en corresponsabilidad social de los cuidados, redistribuyendo la responsabilidad. Entonces aquí sacamos el tema del trabajo no remunerado del hogar y de cuidados del espacio privado y lo posesionamos en la agenda pública, lo posesionamos como un tema de la sociedad costarricense y de la sociedad en general. Que nos invoca a todos y a todas. Exactamente. Entonces ya no es solamente una responsabilidad de las mujeres, sino que es una responsabilidad de todas las personas que están en el espacio familiar y de la sociedad en general. De país. Incluso ahora mencionaste el tema de si las mujeres quisieran involucrarse en otro tipo de espacios formativos o comunales, etcétera. Katy, cuando hablamos del tiempo que queda para ellas, para sí mismas, es bastante limitado, es bastante limitado y por eso te decía, afecta el autocuidado y eso tiene que ver con que, por ejemplo, muchas mujeres te dicen que por atender esas labores de cuidado descuidan su salud, ¿verdad? Y no solamente el tema de hacer un poco de ejercicio, ¿verdad?, el esparcimiento, la recreación a la que todas las personas tenemos derecho, que es importante, sino también que muchas personas hasta pierden citas médicas, ¿verdad? A veces hasta con enfermedades crónicas y pierden citas porque no puedo dejar a tal persona, porque no puedo, necesito atender, quién resuelve. Y tal vez no lo resolví, entonces tuve que perder la cita, ¿verdad? O tuve que dejar de hacer ciertas cosas que tienen que ver con mi salud integral y con mi salud mental, que es tan importante. Muchas de estas mujeres están sobrepasadas, ¿verdad? Están también con una carga emocional muy fuerte, ¿verdad? Porque tenés que responder siempre y tenés que estar, es ese mito que nos han creado en los últimos años de las mujeres, de las supermujeres y además que somos multitasking. Y eso no es así, eso es un estereotipo que se nos ha creado. Las mujeres no somos ni multitasking ni somos supermujeres. Lo que hay son tareas mal distribuidas y lo que necesitamos es redistribuir el trabajo de los cuidados y el trabajo del hogar, concientizar de que son responsabilidades compartidas y que las mujeres participamos de esas responsabilidades, pero no tenemos que continuar con ese modelo de distribución tan desigual. Katia, ¿cómo cambiaría la dinámica familiar, la dinámica social si los cuidados se repartieran equitativamente? Bueno, es un tema de cambio cultural, ¿verdad? Es un tema de cambio cultural en el que tenemos que trabajar con todas las poblaciones, con nuestros pares hombres, con las niñas, los niños, porque es un tema que hay que redistribuir. La dinámica familiar, por supuesto que cambiaría, y nosotros siempre cuando hablamos de corresponsabilidad decimos que los hombres tienen que involucrarse al 100%. Masculinidades más activas, más proactivas, más participativas, ¿verdad? Y en eso tenemos que trabajar en conjunto. El cambio cultural lo trabajamos hombro a hombro, hombres y mujeres. Así es. Y también es un tema que debemos inculcarle a las niñas y los niños desde que están pequeñitos. O sea, una cosa simple que tenés que hacer en la casa. Si tenés un niño, una niña pequeñita y deja que el reguero de juguetes por todo lado, bueno, mijito, usted viene y lo recoge, lo echa en una cajita, aunque dure 3 horas, pero va de uno en uno y lo recoge. Eso le va creando también una conciencia de que tiene responsabilidades,
Entonces estamos hablando de que las dinámicas familiares podrían ser más empáticas, ¿verdad? Con un nivel de comunicación mayor, tal vez con un nivel de esparcimiento y de espacios más agradables para todas las personas, y no que haya una sola persona atendiendo todas las responsabilidades con esa sobrecarga emocional que en algún momento va a estallar y que va a generar algún tipo de conflicto, porque cuando hay cargas desiguales, cuando hay desigualdad, cuando hay diferencias, eso en algún momento te genera algún tipo de discordia. Y empecemos entonces el cambio en casa, ¿verdad? Que muchas veces sucede que dígale a su hermana que traiga la comida, dígale a su hermana que recoja, ¿verdad? Eso tenemos que empezar a erradicarlo desde pequeñitos. Claro, porque ese es un estereotipo y es una asignación de que las niñas son las que tienen que ayudarle a los hermanos, tiene que servirle la comida, tiene que lavar los platos. No, distribuyamos las responsabilidades de forma equitativa y de forma igualitaria, o sea, todas las personas que estamos en el espacio familiar podemos colaborar y podemos hacer conciencia de que esas responsabilidades son de todas y todos, ¿verdad? El que llega primero a la casa, bueno, se va adelantando las tareas y va distribuyéndose. Hagamos un horario. Yo siempre digo, bueno, usted ahí en la puerta de la refrigeradora ponga un papelito y ponga, a fulanita le toca tal cosa, al otro le toca tal otra. Y ahí lo van haciendo y se van distribuyendo. Se llega un momento en que ya el papelito no va a ser necesario porque todas las personas asumen las tareas de una forma absolutamente natural. Así es. Pero sí tenemos que generar ese cambio cultural que ha sido la fuente de desigualdad en muchos casos. Katia, muchas gracias. Qué bonita invitación traemos el día de hoy. No, con muchísimo gusto. Ahí nos estamos viendo en la próxima y esperamos que esta reflexión le funcione también en sus hogares. Muchas gracias. Mujeres, el podcast del INAMO. Un espacio para escuchar, compartir y reflexionar sobre las realidades, luchas y sueños de las mujeres en Costa Rica.